Dieron a conocer los resultados del primer operativo masivo del presente año en recintos penitenciarios. Esto en el marco del plan de seguridad y combate contra el crimen organizado. Se decomisaron 515 armas blancas, 159 teléfonos celulares y más de 1000 kilos de sustancias ilícitas. Para hablar del tema nos acompaña el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Subsecretario, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Uno se imagina cuántas cosas deben encontrar en estos decomisos. O sea, la imaginación queda corta, ¿no? Sí, efectivamente son registros de allanamiento e incautación, primero, muy masivos. En este caso intervenimos 21 establecimientos penitenciarios a lo largo de todo el país. ¿En simultáneo? De forma simultánea trabajaron más de 1000 funcionarios de las unidades especiales de Gendarmería que hicieron un trabajo impecable porque no hemos tenido en ninguno de los operativos masivos que hemos realizado hemos tenido ningún reclamo de ningún tipo, de tampoco ningún órgano control de protección de los derechos humanos. ¿Participan solo gendarmes, subsecretario? Participan solo gendarmes, pero que son de la unidad de servicios especializados de Gendarmería. Eso es una unidad especializada que... No es que sea, por ejemplo, un gendarme del mismo penal, puede ser de otro, pero de esa unidad que usted menciona. Claro, son de la unidad de servicios especializados que se encuentran principalmente concentrados aquí en la región metropolitana, que son los que realizan los traslados más peligrosos, que son la fuerza antimotines, lo que realizan también estos allanamientos. Y es importante que sean gendarmes que no sean de la misma unidad penal, principalmente porque es fundamental que sean gendarmes especializados para esto, pero además también de otra unidad penal, precisamente para poder encontrar lo que hemos encontrado en estos allanamientos. 160 celulares. ¿Cómo entran los celulares, secretario? Las formas de entrada de los celulares son de distintas vías. Primero, los lanzazos, es decir, lanzamiento desde afuera. Penal, como hemos visto, se lanza desde droga, de todo para adentro. Se ingresa de todo, efectivamente, por las visitas o también, y lamentablemente, a través de funcionarios o funcionarias de la misma institución. Es importante acá señalar que nosotros venimos desarrollando un trabajo bien sistemático, permanente. Este es el 10º allanamiento masivo de una política que no se había implementado en Gendarmería de Chile y que nosotros comenzamos en junio del año pasado y que desde a la junio fecha... es el 10º. Desde junio es el 10º y el primero de este año, pero es el 10º. Y en el primero que realizamos, intervenimos una población penal en un número similar a la de este procedimiento. Y en ese incautamos más de 400 celulares versus los 159 que incautamos ahora. O sea, los números van para abajo de alguna forma. Todavía es prematuro, pero estamos incautando menos elementos prohibidos, tanto en celulares como en armas blancas, como en droga. Nosotros esperamos realizar una estadística una vez que ya tengamos unos 20 procedimientos, es decir, o al menos un año de aplicación de esta política, que va a ser a junio del próximo año, o sea, a junio de este año. Sin embargo, es una política que está dando resultados. ¿Se revisa el penal completo, perdón, subsecretario, o se buscan ciertas áreas quizás que se identifiquen como las zonas más complejas? Se intervienen en algunos casos el penal completo y en otros casos módulos. Hay penales que son muy grandes. Entonces, en esos casos se intervienen módulos específicos donde nosotros tenemos información de que eventualmente hay mayor cantidad de elementos prohibidos y en otros casos intervenimos el penal completo. ¿Usted tiene información respecto, por ejemplo, estos 160 aparatos o los 400 que se fiscalizaron hace un tiempo? ¿Para qué se utilizan estafas telefónicas? Para muchas veces también para organizar también bandas desde el interior de los penales. ¿Para qué se usan estos celulares? Bueno, tienen múltiple uso, efectivamente, para cometer delitos al exterior, desde el interior de los establecimientos penales hacia el exterior, y los más famosos o los casos más llamativos son precisamente los de estafas telefónicas, también para coordinar el ingreso de droga al interior de los establecimientos penales, para mantener coordinación con bandas delictuales hacia afuera, y por eso es tan importante que nosotros mantengamos la gobernanza de estos establecimientos penitenciarios, que podamos disminuir la cantidad de elementos prohibidos y que además también podamos, ojalá, controlar de que no existan elementos prohibidos. Esto es una cuestión bien compleja, es un trabajo del día a día, pero un trabajo que creo que estamos realizando de forma sistemática, seria, permanente. La pregunta surge de inmediato, subsecretario, ¿cómo? A ver, yo recuerdo hace 15, 20 años que se buscaba inhibir dentro de los penales las llamadas a teléfonos celulares. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué no se hace ese tipo de medidas de poner máquinas o poner aparatos que inhiban, que no permitan llamadas desde dentro del penal? Es porque muchas veces, me tocó muchas veces reportearlo, los mismos vecinos muchas veces se cortaban las llamadas para buena parte del barrio, ocurría, quizás hoy día la tecnología permite que eso no ocurra, pero ¿por qué no se aplican medidas de ese tipo que a uno, claro, como ciudadano le suena de toda lógica? Sí, efectivamente, esa es una de las medidas que quizás es más relevante. Nosotros, tal como tú dices, hace más de 15 años estaba la idea de la inhibición de teléfonos, de la telefonía celular.
Eso se hizo con ciertos equipos que inhibían no solo la señal al interior del establecimiento penitenciario, sino que también cuadra a la redonda, Claro, lo que los vecinos terminaban obviamente sin poder hablar. generaba un problema mayor. Sin embargo, hoy tenemos una tecnología más avanzada y nosotros de hecho estamos trabajando con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que nos ha prestado una colaboración muy importante, con Gendarmería de Chile, para, esperamos en marzo de este año, lanzar una licitación para la inhibición de la telefonía celular en los establecimientos que hemos determinado más críticos, que son 34. Es una tecnología bien cara, sin embargo, nosotros consideramos que como la seguridad pública para nosotros prioridad número uno y tener establecimientos penitenciarios que mantengan una inhibición de celular puede contribuir a la seguridad pública, vamos a realizar los esfuerzos para precisamente realizar esta medida. ¿Y cómo repercute en eso, por ejemplo, en estos 34 penales, si es que se aplica esta tecnología, en el trabajo de los mismos gendarmes, la comunicación hacia afuera de quienes trabajan, no quienes están internos, de quienes trabajan, ¿podría significar problemas, podría significar que ciertas comunicaciones se limiten? Esta tecnología permite mantener algunos teléfonos identificados, Claro, que no se inhibe la señal de esos teléfonos que se encuentran identificados. Entonces, es una tecnología que nos permitiría resolver el problema que tú señalas. Usted menciona, ahora fueron 21 penales en simultáneo. 21 penales, más de 3.000 internos que fueron intervenidos y trabajó una fuerza operativa de gendarmería de más de 1.000... Este es el 10º operativo de este tipo. ¿Ya se han fiscalizado, ya se han revisado la totalidad de los penales del país? Hemos revisado la totalidad de los penales y ahora ya con el 10º hemos generado una cantidad de intervención muy importante. Esto, de todas maneras, es algo que hay que mantener. O sea, es una de las políticas que nosotros tenemos para mejorar la seguridad penitenciaria, pero una política que nos está dando fruto, que es una política constante, una política que nos va a permitir mejorar la gobernanza de nuestros establecimientos penitenciarios, eliminar la criminalidad en su interior y además también con ello contribuir a la seguridad pública y generar espacios para la reinserción social. Nosotros invertir en la seguridad penitenciaria es la condición básica y necesaria para que los establecimientos penitenciarios nos permitan generar reinserción social. Y aquí me detengo un segundo. La reinserción social es clave. ¿Y por qué es clave? Porque si nosotros logramos que las personas que egresan del sistema penitenciario no vuelvan a cometer un delito, vamos a mejorar de forma directa la seguridad pública en nuestro país. Subsecretario, lo conversamos justamente en la previa de la entrevista, un dato que llama la atención, 200 litros de licor artesanal. Eso es como, claro, uno se imagina que muchos ponían, por ejemplo, papas con agua arriba del techo y eso fermentaba. También zanahorias, usted me contaba. ¿Licor artesanal de qué tipo? Eso más o menos es lo que estamos hablando de este tipo. Tal cual. Efectivamente es material orgánico que se fermenta de manera artesanal y se generan estos licores que son también elementos prohibidos porque de una u otra manera lo que hace es aumentar el riesgo y la peligrosidad al interior de los establecimientos penitenciarios. ¿Ha cambiado o en estos decomisos o la lógica con mayor población extranjera al interior de los penales? Se lo pregunto por qué. Porque yo recuerdo hace un tiempo, por ejemplo, los penales del norte, de Arica. Se buscaba a ciertos detenidos del Tren de Aragua, moverlos hacia otros penales porque tenerlos juntos era muy peligroso. En estos decomisos, más población extranjera detenida, ¿cambia la forma de operar? ¿Encuentran cuestiones que quizás antes no se encontraban? ¿Hay un cambio en el comportamiento? No, en general los elementos prohibidos que encontramos son comunes a toda la población penal. Es decir, armas blancas, teléfonos celulares y drogas. No hay un cambio que hayamos podido detectar en relación del tipo de población. Ahora bien, efectivamente, el tipo de población ha implicado que existe nuevas formas de organizarse al interior de los establecimientos penitenciarios y tal como tú señalabas, nosotros hemos tomado medidas. Por ejemplo, hemos realizado traslados de personas peligrosas que se encontraban en cárceles del norte, en particular en el complejo penitenciario de Hacha, en la ciudad de Arica, precisamente para tener espacios en los cuales ellos puedan estar debidamente segregados del resto de la población penal, porque una de las cosas que nos ha tomado por sorpresa, pero que estamos trabajando en ello, es que necesitamos tener establecimientos penitenciarios con, por ejemplo, alas de alta o máxima seguridad en, ojalá, todos los establecimientos penitenciarios de nuestro país. Sin embargo, no en todos los establecimientos penitenciarios contamos con esa infraestructura y hemos estado precisamente trabajando en aquello y aprovecho de agradecer, por ejemplo, los recursos que nos dio el gobierno regional de Arica para remodelar los módulos de alta y máxima seguridad en la región de Arica y que nos ha permitido hoy por hoy tener un complejo penitenciario en la ciudad de Arica, el complejo penitenciario de Hacha, con las condiciones para
tener alta y máxima seguridad en dicho complejo. Subsecretario, ¿qué se hace con las cosas que se decomisan? Me imagino no sé, los teléfonos. ¿Qué se hace con ellos? O sea, al final se destruyen. ¿Qué es lo que se hace con esos aparatos? Los teléfonos además son muy importantes porque nos permite a nosotros a través de... datos. Exacto, nos permite nosotros en coordinación con las policías y el Ministerio Público pesquisar delitos también. Y tenemos la tecnología suficiente para recolectar información de esos teléfonos, obviamente previa orden judicial, y que aquello puede servir para investigaciones penales en curso. Y de hecho, precisamente, estamos discutiendo un proyecto de ley que nosotros ingresamos donde le estamos otorgando mayores facultades a Gendarmería de Chile para poder participar en las investigaciones criminales, precisamente porque la información que podemos obtener en los complejos penitenciarios es de mucha utilidad para las investigaciones criminales que se encuentran en curso. Subsecretario, de acuerdo a este catastro, a este trabajo que están haciendo ustedes, a ver, la pregunta surge, ¿cuántos recintos hay en Chile? ¿Cuántas personas presas hay en Chile? No sé si tiene el dato así más fino. También, ¿cuáles son, en términos de hacinamiento, las cárceles que presentan peores números? Tenemos 82 establecimientos penitenciarios a lo largo de nuestro país. La cantidad exacta de población penitenciaria va variando, obviamente. Va variando día a día, pero son aproximadamente 44.000 personas a lo largo del país. Actualmente tenemos un 101% de ocupación en los establecimientos penitenciarios, donde, por cierto, eso es a nivel general, claro, pero desde Santiago hacia el norte es donde tenemos mayor sobrepoblación, ¿ya? Es donde tenemos más población según cada uno de los establecimientos penitenciarios. Tenemos una situación penitenciaria bien crítica, por decirlo de alguna manera. ¿Hay algún recinto en particular que los números sean los peores? En la región de Atacama y en la región de Antofagasta. Esas son las regiones donde, en el complejo penitenciario de Copiapó, Vallenar y Antofagasta, donde tenemos mayor cantidad, en Calama también, mayor cantidad de población penitenciaria. Tenemos una situación también bien compleja en Santiago 1, acá en Santiago, que es el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, casi 5.000 internos también ahí. Y efectivamente tenemos una situación penitenciaria muy al límite. Estamos trabajando precisamente para habilitar nuevos complejos penitenciarios. Entonces, prontamente, por ejemplo... ¿Públicos o concesionados? O sea, todos son públicos al final, pero ¿son bajo la figura de concesión o bajo la figura de construcción con fondos públicos? Realizamos con fondos públicos la construcción del complejo penitenciario de La Laguna, en la ciudad de Talca. Y ese complejo penitenciario nos va a permitir tener 2.000 personas aproximadamente, lo que nos va a permitir también reordenar y esperamos habilitarlo dentro de este año porque ya es un complejo penitenciario que está pronto a su entrega. Y además, dada la nueva realidad criminal también de nuestro país, estamos pronto a inaugurar la cárcel de alta seguridad, la remodelación de la cárcel de alta seguridad que tiene aproximadamente 350 plazas, tanto en alta como en máxima seguridad, lo que nos va a permitir también reordenar sobre todo a los líderes de las bandas criminales que tenemos en distintos establecimientos penitenciarios de la región y concentrarlo en una cárcel que tiene toda la tecnología y la seguridad de punta para albergar estos delincuentes. O sea, la idea es concentrar los detenidos por crimen organizado en recintos especiales para ellos. Exactamente. Porque hemos visto las cifras de todo tipo que se ve que el nivel de criminalidad, el nivel de violencia, el nivel de sofisticación que es propio del crimen organizado debiese tener esa respuesta, no solamente un trabajo de las policías preventivo y todo en las calles, sino que también tener cárceles especializadas en ello. El sistema penitenciario es clave para combatir el crimen organizado. ¿Hoy día eso no existe? Hoy por hoy nosotros estamos trabajando en mejorar nuestro sistema penitenciario de una manera muy urgente y para eso hemos destinado recursos importantes, tanto del presupuesto del año pasado de la Subsecretaría de Justicia que le reasignamos a Gendarmería de Chile para el combate contra el crimen organizado y para el combate y mejorar la seguridad penitenciaria. Por ejemplo, hace muy poco entregamos elementos de protección personal a los funcionarios de Gendarmería con una cantidad importante de recursos, más de 1.000 millones de pesos que reasignamos desde la Subsecretaría de Justicia a Gendarmería de Chile precisamente para que los funcionarios tengan lo básico que se necesita para intervenir la población penal. Asimismo también, gracias a recursos, por ejemplo, del gobierno regional de Temuco, hemos podido comprar blindados para la región de la Araucanía, cosa de el traslado de las personas privadas de libertad. Como les decía, también estamos terminando la remodelación de la cárcel de alta seguridad aquí en Santiago. Vamos a habilitar el complejo penitenciario de La Laguna. Hicimos mejora en el complejo penitenciario de Hacha. Estamos comprando vehículos para la flota de Gendarmería, para el traslado de personas internas. Es decir, estamos con una fuerte inversión en nuestro sistema penitenciario con el objeto precisamente de mejorarlo para
que nuestros establecimientos penitenciarios sean lugares seguros y que nos permitan tener las condiciones básicas y mínimas para la reinserción social, que es clave para la seguridad pública. ¿Hoy día el sistema penitenciario rehabilita? Hoy por hoy, de cada 2 personas que egresan del sistema penitenciario, una vuelve a reincidir. Y ese es uno de nuestros principales objetivos, mejorar esos índices. Porque si nosotros logramos mejorar la reinserción social y disminuir la reincidencia delictual, vamos a contribuir de forma directa a la seguridad pública. O sea, la mitad reincide. Un 44%, yo lo puse en número entero. Bien sencillo, sí. Claro, para graficarle a las personas que nos están escuchando, pero un 44%, según los estudios que tenemos, vuelve a cometer un delito. Y por eso, como tenemos una población que comete delito que es multireincidente y que está permanentemente entrando y saliendo de nuestro sistema penitenciario, es fundamental que podamos intervenir en reinserción social. Y por lo mismo también, hace muy poco se publicó la ley que crea el nuevo sistema de reinserción social juvenil, que va a ser fundamental para todo este ciclo, porque nosotros lo que necesitamos es quebrar el ciclo de la delincuencia y lamentablemente ese ciclo comienza con los jóvenes que son infractores de ley. Entonces, si nosotros logramos mejorar los índices ahí, para ello vamos a tener un nuevo servicio que va a reemplazar al Servicio Nacional de Menores, que va a ser un servicio especializado de reinserción social juvenil. No, mejor niñez, el de protección especializada. Los niños, obviamente, los jóvenes... Claro, en este caso los jóvenes infractores de ley. Vamos a tener un nuevo servicio que se va a empezar a implementar en nuestro país desde el próximo año. Todo este año estamos trabajando en la implementación. Nosotros como subsecretaría llevamos ya bastante tiempo trabajando en la implementación de este proyecto de ley y que es clave porque nos va a entregar más herramientas para la reinserción social juvenil. Actualmente tenemos 5.000 jóvenes que son parte del sistema de jóvenes infractores de ley. Y es clave que nosotros logremos intervenir ahí con más herramientas porque lo que hagamos ahí tiene impacto en el sistema de adultos, ¿ya? Porque tenemos un ciclo de la delincuencia que está, uno podría decir, es bastante, ya está comprobado y además es bastante poco virtuoso, ¿ya? Bien vicioso. Entonces eso tenemos que quebrarlo y para eso el nuevo servicio va a ser clave. Un punto que me faltó por aclarar, subsecretario, usted hablaba de construir, no sé si no era construir, pero habilitar zonas o penales que se especialicen en temas de crimen organizado. Uno se imagina que en ese caso son presos o son individuos que llegan y que son de un nivel quizás más sofisticado, son personas que necesitan de un cuidado especial respecto a otros presos. No digo que tengan otra condición, sino que sencillamente pueden ser tipos más hábiles, tipos que requieren de un cuidado especial. Son personas con un alto compromiso delictual. ¿Ya? Y que es fundamental que se encuentren aislados del resto de la población penal porque se genera lo que se ha denominado en el sistema penitenciario la contaminación criminógena. O sea, arman redes fácilmente. Exacto. Entonces, por eso hay que segregarlos, hay que tenerlos en cárceles que son especiales, que tienen además mayores medidas de seguridad, que tienen mayores restricciones también por lo mismo y que permite que no se genere contaminación criminógena. ¿Eso va a ser en la cárcel de alta seguridad? En la cárcel de alta seguridad nosotros esperamos que cumpla una labor muy importante para la lucha contra el crimen organizado. Subsecretario Gajardo, imposible no preguntarle por su situación personal. Al final de la entrevista se ha mencionado su nombre como carta al Partido Comunista, su partido, para integrar el comité de expertos y que usted saldría del cargo que ocupa ahora. Bueno, yo ya lo he señalado, yo soy subsecretario del gobierno del presidente Gabriel Boric y continuaré como subsecretario hasta que el presidente Gabriel Boric así lo estime. ¿A usted le ofrecieron ser parte del comité de expertos, por lo menos representante del Partido Comunista? Los partidos políticos están en esa discusión y es bastante legítimo que la tengan porque es una función que tienen que cumplir. El proceso constituyente es fundamental para nuestro país. Esperamos que la nueva constitución que surja de ahí sea una constitución de acuerdos que permita dar paso a un nuevo proceso político. Y en ese sentido los partidos están precisamente en esa disyuntiva. Yo, como le digo, soy subsecretario del gobierno del presidente Gabriel Boric y me mantendré en esa condición hasta que el presidente lo estime pertinente. Subsecretario, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos con otras informaciones.